Il popolo friulano nasce da incrossadure des tribus celticis che ieri in carnis, che abarcaven gli Alps del nord, cui romans, che avveniven di Rome a parar giù che il flux migratori dai Celtis, che grazie alle geografie des valladis che facevano più accessibile che emigrazione, avveniven di dappertutto, e che per idee di espansione dai romans per loro e era una invasione. Così è che dall'anno 183 p.C. i romans ha deciso di fondare la colonia latina di Aquilea. 50 anni prima di Cristo si stabilì Aquilea anche il sito della 10ª legione romana e civiltà un po' più al nord e diventa un municipio che porta il nome di Giulio Cesare e si fa una replica del governo romano e si conosce adulto che il territorio anche fuori di Giulio. Le zonte di che dos peraulis fuori di Giulio al nas il termine Friuli. Mi nombre es Marcela Sterniskia, yo soy preceptora en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, de secundario en Pompeya. Sí, la región del Friuli representa mucho en mi historia personal. Mis abuelos paternos, los dos eran friulanos. Yo desde chica siempre estuve ligada a eso, íbamos mucho a la sociedad friulana de acá de Buenos Aires. Incluso tengo el recuerdo de cuando se hizo la nueva sede, que está ahora en Devoto, de haber estado con mi abuelo poniendo la piedra fundamental, digamos, de la obra. Y sí, íbamos mucho de chicos con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pasábamos días porque se hacían comidas. Me acuerdo mi papá que jugaba a las bochas, sí. En realidad toda mi infancia está cruzada por el Friuli. En la sociedad friulana no tuve mucha participación. Comenzó acompañando a mi abuelo, a mi papá, queriendo saber qué hacen los adultos de su vida en relación con el afuera. Esa es la relación que tuve de niño. Después no tuve yo una participación cuando pude decidir qué hacer activa en la sociedad friulana. No tuve una ligación profunda con el espacio. Salvo cuando acompañaba a mi abuelo y a mi papá a ver qué hacían, cuál era la relación con ese mundo donde provenía mi abuelo, ¿no? Que era tan lejano. Cuando sabemos de dónde venimos, siempre podemos pensar hacia dónde vamos, ¿no? Un país que ha tenido la historia que tuvo y nosotros como generación la hemos pasado, con los atropellos que hemos sufrido y con las avanzadas por hacernos olvidar cuál es nuestro origen y cuál es nuestra historia y cuáles son nuestros padres y cuáles son nuestros abuelos. Me parece valioso saber de dónde uno viene y ponerlo en discusión. Me parece que el camino va por ahí. Yo creo que el fundamento de los adultos, en este caso, era tratar de que sigamos un poco la tradición de ellos, ¿no? Del desarraigo de ellos de haber tenido que venir acá. La que si nas ogni arde e paz. Traduciéndola dice que donde uno nace, todo le hace bien, todo viene bien. Bueno, mi nombre es Galliano Remo de Agostini. Nací en Friuli, Italia. Mi pueblo se llama Tricesimo y está a unos 11 kilómetros de la ciudad de Udine. Los friulanos que se tenían que ir de Italia por la guerra, por falta de trabajo, la mayoría por la guerra,
fue venir a escapar de allá y llegaron a Argentina y empezaron a reunirse en un hotel para tratar de mantener, de reunirse, de conservar sus tradiciones. Nuestros padres se unían, se juntaban en una sociedad friulana de Cachimayo, que era la sociedad friulana None, y ellos anterior a esto se reunían en otro lugar, o sea, en un taller donde los paisanos se unían para pasar un sábado y un domingo en compañía. Eso fue el inicio de la None. Después vino Cachimayo, donde participamos como una sociedad pura, digamos. Para 1920, 21 ya había grupos que se venían reuniendo. Se reunían en principio en hoteles o restaurantes, incluso casas de familia, pero en 1927 hubo una tragedia que fue el hundimiento de una nave que se llamaba el Princesa Mafalda, que traía muchísimas familias friulanas, italianas, y muchos murieron frente a las costas del Brasil. Hay historias muy conmovedoras, desgarradoras, de gente que se la comieron los tiburones y qué sé yo. Y bueno, y familias que quedaron destrozadas, así que eso hizo que un poquitito el sentido de cuerpo, de solidaridad, hiciera que quisieran reunirse los friulanos como para ayudar a los que habían quedado vivos, a las familias de friulanos que habían llegado acá o las que estaban esperando acá. Así que eso fue en octubre de 1927. Menos de un mes después decidieron fundar una sociedad para ayudar a toda esa gente. Y esa sociedad se llamó Famille Furlane, que quiere decir familia friulana. Acabamos de salir de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Y ya en Friuli se sentía hablar así, había rumores de posibles problemas con Yugoslavia, Italia con Yugoslavia. Entonces mamá dijo, yo no quiero esto para mis hijos de vuelta, porque ya habíamos salido de una guerra, que es lo que, digamos, conlleva, ¿no es cierto? La acogida de los friulanos y los argentinos fue muy buena, porque como tienen el lema famoso de todos los friulanos, honesto y laburador, siempre vinieron y siempre trabajaron y siempre nunca le hicieron un asco, como quien dice, al trabajo. Cuando llegamos acá encontramos una sociedad muy dispuesta, muy de aceptarnos, aunque te dijeran tano a veces, pero bueno, pero era cariñosamente tal vez, ¿no es cierto? Conservar sus tradiciones, su idioma, sus comidas, sus tesoros, añoranzas de su país, de sus paisajes, de su familia. Pienso que eso es hoy ser friulano. La necesidad de encontrarse con lo propio, yo creo que lo dice esta sede, ¿cierto? Porque viendo esta sede después de 90 años, como está, que parece nueva, pero tiene 90 años. Y entonces esto dice de la friulanidad que sentimos y que queremos compartirla con otros friulanos y con quien sea, por supuesto. Es como ir cerrando círculos, pero proyectándose al futuro. Solo que hay que tener mucho cuidado, porque lo que sucede
es que si no estamos muy compactos en esta idea, uno se disperde, uno se va para cada lado. Y esto no va a seguir adelante si es así. Entonces, es muy difícil porque hemos hablado muchísimo con otras personas de la continuidad de estas cosas y de estos orígenes, porque el tiempo pasa, pero no solamente pasa para mí, sino para todos. Entonces, algunos se quedan en el camino y después otros, y así es que sí, se ve más adelante un futuro un poquito opaco, digamos, con poca luz de friulanidad. Lo importante es que ustedes jóvenes sigan manteniendo ese tipo de raíces y lo sepan transmitir. La sociedad friulana tiene 90 años. No se llega hasta los 90 años si vos cuando pensás una sociedad, una agrupación, no pensás en los chicos que van a venir atrás tuyo y que van a tomar tu lugar. Tienes que pensar que los primeros friulanos que fundaron esta sociedad la fundaron en 1927 y tenían todos 20 y pico de años. O sea, nacieron con el siglo XX y nosotros ya estamos en el siglo XXI, y ese legado, si ellos hubieran... Porque en un momento pasó que los jóvenes quedaron relegados del manejo de los fogolares. Es la generación, lo que sería la gente como de mis padres. Y quedaron relegados de los manejos de los fogolares. Y entonces ahí en algunos fogolares se cortó la cadena de traspaso. La fogolar es esto, es la reunión alrededor del fuego. Se reunían siempre a cantar, a tomar su vasito de vino, las mujeres se ponían a tejer, los hombres se ponían a jugar a la murra, y porque como era una zona a veces en invierno es una zona muy fría, entonces lo único que les quedaba era reunirse adelante del fuego. Por eso es fogolar. Fogolar era la parte más importante de la casa romana, que quiere decir focus lares, o sea, el fuego de la casa en honor a los lares, que eran los defensores, los espíritus protectores de la casa romana, ¿sí? Donde para las familias que no tenían un poder adquisitivo que te permitiese llevar a los muertos fuera de las ciudades y ponerlos en lo que son las catacumbas, se ponían las cenizas de los muertos en ese focus lares. Eso después, por traslación, se convierte en el fogolar de la casa friulana. Ya no guardaban las cenizas de los muertos, pero cocinaban ahí y se sentaban alrededor en las frías noches de invierno. Es como un capítulo que queda ahí, digamos, en esa parte de mi vida, de la infancia. Después se cortó, no sé, porque uno va haciendo otras cosas. El último recuerdo que yo tengo de participar en la friulana es el casamiento de mi hermana, que lo hizo ahí. Yo tenía 17 años. Y ese fue el último recuerdo que yo tengo de la friulana. Yo me casé muy joven, era otra época donde, bueno, no se iba por ahí de la casa así, alquilar algo solo, o por lo menos en mi casa no era así. Un poco el que organizó la fiesta, porque yo era la hija más grande, fue mi papá, que era una cosa que él quería, pero no fue como que yo elegí tanto hacer la fiesta y me daba como un poco lo mismo. Como adulta no me movió acercarme a mí. Porque ya te digo, para mí no era como... no era una comunidad a la que yo pertenecía, porque eran como mis viejos, mis abuelos, los que sí pertenecían, pero como que yo estaba afuera, o yo siempre me sentía así. Como anécdota en relación con el lugar, primero la construcción, cómo se iba levantando el edificio, cómo se iba haciendo, cómo todos se juntaban para un fin común. Y después recuerdo jugando todos los pibes entre los recovecos, los pasillos, que
descubríamos habitaciones que desconocíamos, que el mundo es muy grande donde uno es chico, aunque tenga 2 piezas. Y en una oportunidad abrimos una puerta y era un fumadero y de varones jugando al póker con muchas fichas y plata en el medio. ¡Rajen de acá! Sí, querido, nos fuimos. Eso me quedó grabado. Y los partidos de bochas, que eran como una tradición, ¿no?, permanente. Los hombres estaban siempre, eran los que se veían, digamos, o sea, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, ¿no? Era como, digamos, pero todas las mujeres eran las que estaban en la cocina, era como las que como que le iban dando creatividad a ese lugar, como que iban llenando el espacio de un montón de situaciones que eran las que a mí me encantaban. Y también veía que en ese momento había, como te decía antes, en los momentos en que por ahí se vestían de friulanas y comían y después se ponían a bailar, como que ahí también se limaban un poco esas cosas, como esa distancia. Sí. Y los roles que tenía el hombre por esos años, llevar adelante la institución, y las mujeres acompañaban. No me parece que fuera el rol de la mujer más allá que eso, que cocinar, que acompañar, que participar en el armado de las cosas, pero no en las decisiones. Los hombres, por lo menos hasta donde yo veía, ¿no?, los hombres decidían plenamente sobre el futuro del lugar y qué se hacía. De hecho, creo que todas las comisiones directivas eran varones, no sé ahora, pero que yo recuerde, sin conocer demasiado, eran todos varones. Mi nombre es Valeria, tengo 27 años, yo soy neuropsicóloga, licenciada en Psicología, especializada en Neurociencias. En este momento soy la presidenta de la Subcomisión de Jóvenes de la Sociedad Friulana de Buenos Aires. Cuando yo empecé a venir no había jóvenes para nada, en lo absoluto, porque todas las sociedades italianas de inmigrantes están empezando a perder un poco su público joven, porque había mucha gente muy firme en el cargo, en la comisión, que no pensaba mucho en qué actividades podían atraer. Entonces, cuando yo empecé a venir, mi papá estaba siendo en ese momento secretario, casi vicepresidente. Él me recomendó que venga, yo estuve muchos meses deliberando si venir, hasta que finalmente en un encuentro de jóvenes de Mar del Plata, participé del primer encuentro de jóvenes como friulana. Yo tengo mis abuelos que son de Brazza, que es cercano a Udine, en la provincia. Y bueno, en el primer encuentro de jóvenes dije, tengo que hacer esto pero en Buenos Aires. Necesitamos un grupo de jóvenes en Buenos Aires. Avellaneda, Santa Fe, yo no lo conozco. También conozco una chica que viajó conmigo, que yo la invité acá. Pero le escribimos ahora. Kian. ¿Cómo se escribe Kian? Kian. Kian. Niente particolare, niente particolare. Guardis il dove tramandare la lengua. Bueno, me llamo Juan Pablo Laurichella, tengo 25. Se puede decir que siempre estuve relacionado con este tipo de cosas, con la movida friulana y todo lo referente a lo italiano. Ya de muy chico fui a colegio italiano, me recibí ahí también, hice la maturità, yo hacía lo que sería el liceo científico. Y fue muy loco porque yo me acerqué acá justamente para no perder ese vínculo con Italia que me enseñaron desde casa y que también vi en el colegio. Y fue un día me acuerdo que había una manifestación en Plaza de Mayo y vi que justamente la comunidad italiana, me acerco yo y les empiezo a hablar
bueno, cómo me puedo acercar a ustedes, porque esta es la bandera de mis abuelos y la verdad que me toca mucho ese tema. Así que nada, ahí conocí al presidente de la sociedad, me dijo que me podía acercar acá en Villa Devoto y despacito fue metiéndome en el tema y un poco recuperando lo que había perdido en el colegio, ¿no? Esa relación con todo lo italiano, todo lo friulano también, ¿no? Porque la friulanidad tenés que mantenerla, pero no sabés tampoco hasta cuándo, porque es una cosa que no la podés transmitir más de tanto porque el que viene detrás tuyo no la conoce, qué quiere decir la friulanidad. Entonces, ¿cómo transmitir? Esa es la pregunta. Mi abuela lo hacía, los crostis de mi abuela son así, o mi mamá los hace de esta manera. Y en la cocina es por donde los chicos empiezan a apropiarse de la cultura. Una vez que te apropias de la cultura con la cocina y los sabores, porque además la cocina es algo que puedes compartir con otras personas que no sean friulanas. Por ahí la lengua, por ahí las canciones, por ahí la historia es un poco más difícil. En cambio la cocina, un pedacito de frico se lo ofreces a cualquiera. Y cualquiera que lo prueba queda tan encantado como el que le da el valor del sentimiento al pedazo de frico. Pero además por el sabor es muy bueno, es rico. En mi casa como que la parte friulana no la saqué tanto. Es como que tuve que venir acá y reaprender, digamos, las tradiciones de mis abuelos, ¿no? Yo, por ejemplo, está el juego de la mora, que acá se vive jugando la mora prácticamente. El ser friulano estuvo muy ligado en mi historia desde siempre. Mi familia siempre me transmitió los valores y las raíces friulanas. Tanto en las comidas, como en historias, como en charla en italiano con mi abuelo o en friulano. Nada, cocinar frico con mi abuela, esa es una anécdota y con mi abuelo también, ¿no? Con los dos, que recuerdo desde siempre y que me encanta. Entonces, darle valor a eso generó en mí una valoración de mis orígenes y el querer representarlo, el querer transmitirlo, el querer darle valor a mis orígenes y bueno, participar activamente ahora de la institución. Que es responsabilidad de los jóvenes, que no se muera todo este patrimonio cultural que tenemos y mismo lo que decía hoy, no, digamos, olvidarse de las raíces de uno, de tus propios abuelos, tus bisabuelos que vinieron acá y no les quedó otra que acostumbrarse a las raíces de acá, a las tradiciones de acá, ¿no? Los grupos de jóvenes actualmente buscamos generar lazos que sean tipo amistad, pero que vayamos metiendo dentro de poco en las actividades ciertas costumbres clásicas. Por ejemplo, tener una clase, una lección con el maestro de friulano que tenemos acá en la sociedad, donde él cuenta historias, anécdotas de cuando era chico, mitad en friulano y mitad en castellano, enseñándote un poco. Y uno piensa, bueno, uno con 27, 25 años, 22, 16, ¿qué le importa escuchar un viejito hablando de su vida? Pero realmente importa muchísimo porque se siente que están escuchando a sus abuelos. Somos un grupo de chicos que estamos activamente participando en cada evento que hace la Sociedad Friulana, desde nuestro espacio, desde la construcción que hacemos de ese espacio de jóvenes friulanos. Juntarnos, ayudar en algunos eventos, juntarnos simplemente a estar juntos, a charlar, a reivindicar nuestros orígenes, nada, es algo que es muy valorable y es el espacio que tienen los jóvenes ahora actualmente en la Sociedad Friulana. Thank you.